Un saludo muy cordial para todos ustedes, hermanos. En este día estamos por estudiar la lección número 8. El libro de Deuteronomios y la verdad presente dice, escoge pues la vida. Tenemos aquí con nosotros al pastor que también nos acompaña en este día. Él nos va a tener la oración para este momento. Muy bien, vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte las gracias porque nos concedes la oportunidad de estar reunidos una vez más con el corazón dispuesto para estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que ella pueda ser como una lumbrera que ilumine el camino de nuestra vida y poder así pues caminar con seguridad y la certeza de que pronto llegaremos a nuestro destino, a la patria celestial. Acompáñanos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues la lección que corresponde para esta semana nos coloca a nosotros en una posición de decidir. Tenemos que tomar muchas elecciones nosotros desde que venimos a la existencia, pero son pocas las elecciones en las que no podemos intervenir. Cuando venimos a este mundo, por ejemplo, no tenemos la oportunidad de elegir cuándo llegar a este mundo. Escuché la noticia hace poco de un joven que demandó a sus padres porque lo habían traído al mundo sin haberle pedido permiso. Y pues muy difícil. ¿Cuándo venir a la vida? Ni podemos escoger nosotros tampoco cuándo morir. Pero tenemos que vivir en medio de ese dilema. La Biblia ahora nos enseña, en el estudio del libro de Deuteronomio, que delante de nosotros están esas dos opciones. Delante de nosotros se presenta la vida y se presenta la muerte. Porque según la Sagrada Escritura, el Señor hizo al hombre para que fuera eterno. Lo puso en el jardín del Edén y le dio la oportunidad de ser eterno, pero también le dio la oportunidad de elegir si no quería ser eterno. Cuéntenos sobre eso, pastor. Pues sí, indudablemente, indudablemente pues lo interesante de este relato que estás comentando, pastor, es el hecho de que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, los puso en el jardín del Edén y los creó con algo que pues le diferencia a los seres humanos de todas las demás seres de la creación, y es el libre albedrío, la libertad de escoger. Y pues en esa libertad de escoger era donde el hombre pues tenía la capacidad para decidir si seguía sirviendo, amando y siguiendo a Dios que lo había creado, o por el contrario pues decidía desobedecer y entregarse a la vida apartada de Dios. Y como parte de ese proceso de libertad que Dios le había dado al hombre, entonces colocó en el jardín del Edén el árbol del conocimiento del bien y el mal. También colocó allí el árbol de la vida. Y la lección nos comenta acerca de este acontecimiento, porque el árbol de la vida era el medio a través del cual, cuando el hombre pues comía de él, del fruto de ese árbol, pues podía extender su vida. Así fue como pues Dios le concedía al hombre la inmortalidad comiendo de ese árbol, y junto con ese árbol pues estaba también el árbol del bien y el mal, del cual le dijo Dios a ellos, no comerás. ¿Sí? Así que ahí estaba esa decisión. Y el Señor pues les dio esa oportunidad de que ellos escogieran qué era lo que querían, si vivir o morir. El hombre, notemos nosotros que el hombre estaba recién creado. Así es. Recién Así había es. salido de las manos de Dios, Dios mismo, a diferencia de toda la naturaleza,
Él había mandado y había existido, pero en lo que nosotros sabemos en la creación del hombre, Dios mismo con sus manos forma al hombre y lo hace con unas características especiales porque dice que era a su imagen y a su semejanza. Y además de eso le daba la oportunidad de la eternidad desde el comienzo porque era su propósito. Correcto. Pero el estudio del libro de Deuteronomio nos deja a nosotros ver la escena también ya después de que el hombre ha pecado y ahora, así como el hombre al comienzo, en el tiempo de Deuteronomio o en nuestro tiempo, están las mismas opciones que en el principio, ¿no? Porque en el principio estaba escoger seguir siendo eterno. Nosotros no tenemos esa opción de decir seguimos siendo eternos porque a nosotros ya nos corresponde otras consecuencias. Prepararnos para la eternidad. Pero para ellos estaba ser eternos o escoger no serlo, allá en Génesis. Pero ya en el libro de Deuteronomio, ya el ser humano no goza de la eternidad, sino que ahora el ser humano tiene la posibilidad, por medio de la palabra de Dios, de ser eterno o no serlo. ¿Sí? Volviendo al relato del Génesis, entonces la posibilidad de dejar de ser eterno era el árbol del bien y del mal. Eso es correcto, eso es correcto. Y pues en esos dos árboles el Señor le dio a ellos la capacidad de escoger. Y eso es lo que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos va a presentar, el que el ser humano se enfrenta está en la encrucijada de la vida y se enfrenta al hecho de que debe tomar una decisión, o escoger la vida o escoger la muerte. Y de esa decisión depende todo lo demás, de la escogencia que él haga, ¿sí? Y a través de la Escritura pues se nos va presentando eso. Dios se lo presentó al pueblo de Israel allí a través del libro de Deuteronomio por medio de Moisés. Y algo interesante que llama la atención es que justo ese árbol de la vida que se menciona allá en el libro de Génesis, que fue puesto para la inmortalidad de nuestros primeros padres y de la humanidad, si hubiese sido ese el caso, ese mismo libro el Señor lo vuelve a mencionar nuevamente en el libro final de la Escritura. El árbol de la vida aparece en Apocalipsis. Exactamente, allí en Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 2, nos habla justamente acerca de esto, de ese árbol de la vida. Comerán, ¿no? ¿no? Dice la Sagrada Escritura, Así es, así es. La Escritura nos dice algo interesante al respecto, acerca de la promesa que Dios estaba dejando para su pueblo. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo número 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Miren qué interesante. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pero lo cierto es que en medio de todo esto, nosotros tenemos que tomar decisiones, pastor. Hay que tomar decisiones y no hay un punto intermedio en medio de todo esto. Eso venía diciéndonos también nuestro estudio, ¿no? No podemos pararnos en un punto medio de que no quiero escoger uno o no quiero escoger el otro. Así Inevitablemente, el no escoger ya nos hace estar en uno de los dos bandos. Así es, o sea, en los asuntos de la salvación, en los asuntos de la vida eterna, en los asuntos de la experiencia cristiana, no hay términos gris, no hay allí un punto intermedio. Definitivamente nosotros o tenemos que decidir por Dios y por los principios de la verdad, o como acaba de mencionar, el no decidir ya nos pone del otro lado. No podemos estar allí en medio del terreno de juego, debemos formar parte de uno de los dos equipos. Y qué privilegio es que la Escritura, a través de toda ella y de manera especial allí en el libro de Deuteronomio, que es el que estamos estudiando, nos dice ya cuál es el equipo ganador y hacia dónde es que deben apuntar nuestras decisiones. Bueno, nuestras decisiones
en el sentido de querer la salvación, ¿no? Correcto. Porque si yo quiero la salvación, tengo que apuntar en la dirección de Dios. Pero no puedo esperar acceder a la salvación dejando a Dios a un lado o manteniéndome que, bueno, yo no soy bueno ni soy malo, ¿sí? En realidad, no existe, según la palabra de Dios, un punto medio. Nos trasladaba el estudio a un texto que es muy conocido por el mundo cristiano, es Juan 3:16, ¿no? Dice que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo único para el que crea en Él, y ahí están ahora las dos opciones, ¿no? Ajá, correcto. O se pierde o se salva, y el texto dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dos opciones solamente. Así es. Ese pensamiento es como un hilo dorado que corre a través de toda la escritura. Por ejemplo, en Romanos 6:23, cuando habla acerca de la paga del pecado, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, y como ese texto, pues hay otros más que nos hablan acerca de cuál es la decisión que nosotros debemos tomar en asuntos de la vida espiritual y en asuntos de la salvación. O vida eterna o muerte eterna. No tenemos entonces un ramillete de opciones, ¿no? Definitivamente no. La escritura nos da dos alternativas, nos da dos opciones. Y pues lo importante es que nosotros podamos entender de que cada día con nuestras decisiones estamos ya escogiendo qué camino es el que estamos siguiendo. Entonces podemos decir que si tomamos la Biblia desde el comienzo hasta el final, nos está presentando dos opciones, vida eterna o muerte eterna. Así es, así es. ¿Cómo puedo yo, si no soy muy buen estudioso de la Biblia, considerar de que si este es un libro que nos habla del amor, el amor, ¿por qué tiene que ver entonces con la muerte? Bueno, esta es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque en definitiva, pues lamentablemente en el jardín del Edén nuestros padres tomaron la decisión equivocada. Y la decisión equivocada fue que se dejaron seducir por los engaños de Satanás a través de la serpiente, probaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces eso les trajo como consecuencia que perdieron o se hallaron destituidos de la gracia divina y perdieron el privilegio de la eternidad. Se vio en la necesidad de sacarlos del jardín del Edén y que ellos pudiesen entender el precio que iba a costar para ellos su salvación, el poder recuperar nuevamente la vida eterna. Entonces, eso pareciera ser una situación bastante dura y bastante difícil, pero lo cierto es que Dios, como un padre amante, hizo con nuestros primeros padres lo mismo que nosotros pues en diversas ocasiones tenemos que hacer con nuestros hijos. Un proceso disciplinario que no es que muestra odio hacia ellos, ni rabia en contra de ellos, sino que tiene como propósito enseñarle a nuestros hijos que sus decisiones tienen consecuencias. Definitivamente Dios es un Dios de amor. También cabe decir que es por el amor de Dios que nos da a nosotros la oportunidad de elegir, porque si Dios no fuera un Dios de amor y nos quisiera andando solamente en el bien, entonces así como cuando nosotros creamos las cosas que nosotros hacemos, esas están diseñadas solamente para hacer lo que nosotros les decimos que hagan. Pero Dios a nosotros, por su amor para con nosotros, no nos hizo automatizados, sino que nos dio a nosotros esa virtud que Él tiene. El libre albedrío. Del libre albedrío. Así es. Y ahora en ese amor que Él a nosotros hoy nos deja, decir, quiero la vida eterna o no la quiero. Así es. Ahora, es por su amor, ¿no? Mira, pastor, lo que dice Deuteronomio, que es el centro alrededor del cual está girando nuestro estudio, ¿verdad? Dice en Deuteronomio 30, el versículo 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos
y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y entonces ahí nos presenta un lado de la decisión, pero mira el otro. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Ahí está haciendo referencia a la experiencia del pueblo de Israel. A la experiencia de ellos, ¿no? Exacto, y cómo de sus decisiones iba a depender entonces la bendición, la prosperidad y en última instancia la salvación y la vida eterna. Ahora, no quiere decir que si nosotros tomamos las decisiones equivocadas, Dios se va a apartar de nosotros. Porque aun cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, nos corresponde recibir la consecuencia de esa decisión equivocada. Pero ahí a nuestro lado continúa el Señor, esperando en qué momento nos queremos volver de esa decisión para tomar un rumbo diferente. Correcto. Lo que en otras palabras llamamos los cristianos el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento está a la puerta. Su mano, su ayuda está a la puerta para cuando queremos tomar esas malas decisiones, volver a tener el cambio a esa mala decisión. Mira, ahora que menciona eso, pastor, me llegó a la mente la experiencia del hijo pródigo. Y cómo el hijo pródigo estaba con su padre en su casa, lo tenía todo, sin embargo él decidió pedir parte de su herencia y la Biblia... Y apartarse de su padre. Apartarse de su padre. La Biblia registra que él se fue y que vivió su vida por allá pues perdidamente en los placeres terrenales. Y pues, ¿qué hizo el padre? El padre no le negó, el padre le dio lo que pedía, decidió irse, pues quizás el padre procuró persuadirlo, pero en un momento pues no se puso por encima de su libertad como individuo y dijo, bueno, hijo, si tú quieres irte, pues te puedes ir. Y no fue sino cuando este hijo ya estaba allá entre los cerdos, ¿sí? Allá en el corral de los cerdos, dándole de comer, que vino en sí y reflexionó acerca de sus decisiones. Entonces, cuando se trata de nuestra experiencia espiritual, de nuestra vida, pues muchas veces Dios permite que nos suceda lo mismo, ¿verdad? Que el Señor no nos va a forzar, sino que si en definitiva nosotros decidimos no seguir más con Dios, pues Él nos deja que nosotros vivamos en este mundo los placeres y vivamos la vida de este mundo y que aprendamos por los golpes de la vida, ¿sí? La experiencia de sentirnos apartados y lejos del Señor. Ahora ya hemos visto nosotros en este estudio de que es por su misericordia que nos da. Yo me imagino que eso le debe causar al corazón de Dios algo de dolor, ver cómo nos equivocamos cuando Él está allí a la puerta y nos ha dado su palabra y nos ha aconsejado sabiamente para que nos vaya bien, pero en determinado momento el corazón de nosotros finalmente nos lleva a decidir por el mal. Y ahora Él está allí disponible para decir, bueno, de todas maneras, aunque eligió todavía el mal, le pongo otra vez delante de usted. Tiene para escoger, o sigue en el mal o busca el bien. Así es, así es. Y si busca el bien, la consecuencia de buscar el bien es que vaya en la vida. Y mira lo que acaba de mencionar, pastor, Deuteronomio lo menciona. Allí en Deuteronomio 30 dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, porque recuerda que estamos hablando de que o hay dos opciones, no hay terreno, no hay terreno neutro, ¿verdad? Gris, ¿no? No hay un punto gris, o tenemos la vida o tenemos la muerte, o están las bendiciones o están las maldiciones, como menciona, ¿verdad? O está la muerte, o está el bien o está el mal. Ajá. Y entonces dice el Señor en su palabra, después que hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Entonces, aunque nosotros no vayamos muy lejos en ese camino, aún allí está la opción. O seguimos o buscamos del Señor. Y el Señor, como dice su palabra, tendrá misericordia de nosotros. Estos pasajes que nosotros estamos viendo en el Antiguo Testamento, especialmente dice el libro de Deuteronomio, sirven realmente de una manera muy fuerte para poder contrarrestar ese pensamiento que hay entre algunos sectores del mundo cristiano donde dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tirano, un Dios demasiado celoso y vengativo. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento que nos presentan los evangelios es un Dios compasivo, benevolente, bondadoso. Pero si nosotros estamos ahora estudiando en el libro de Deuteronomio, tenemos una buena base para poder contrarrestar ese pensamiento de que es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, porque realmente está diciendo allí es que usted es el que puede escoger, yo lo acompaño en el bien, en el mal no lo puedo acompañar, pero si escoge el mal va a tener unas consecuencias y equivocada. El padre le debe causar molestia, pero por la libertad que le quiere dar al hijo, bueno hijo, de todas maneras, cuando usted quiera llegar al camino del bien, cuente conmigo, ¿sí? Cuente conmigo, pero por el camino del mal no le esperan cosas muy buenas. Sí, y pues quizás muchos dicen, bueno, es que seguir al Señor y seguir el camino del bien, hay que guardar los mandamientos, y yo no puedo guardar los mandamientos porque son muy difíciles, son muy duros, y pues no se puede. E inclusive, pues quiero reafirmar aquí, pastor, la importancia de cuán vigentes están los mandamientos de Dios hoy en día, ¿sí? Aunque la humanidad en líneas generales apuesta por vivir una vida libre de restricciones, ¿sí? La libertad. Libertad que muchas veces va más allá hasta convertirse en libertinaje. Exacto. Vean lo que el Señor dice acerca de sus mandamientos. Dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Mire qué bonito esto, ¿no? El mandamiento no es demasiado difícil. O sea, el seguir el camino de la salvación está allí, está abierto. Sí va a tener sus pruebas, porque nadie ha dicho que el camino de la salvación sea lleno de pétalos de rosa. Junto con los pétalos también están sus espinas, su momento de prueba, pero esas pruebas están más que superadas porque el Señor camina con nosotros. Finalmente, pues ya el tiempo se nos está yendo. Así Tenemos es. que usar la última sección de la lección. Mencionaba en relación a quién queremos servir, ¿no? Así es. ¿Sí? En relación a quién queremos servir. Y por lo menos ahí el estudio nos mandaba a revisar allá en el libro de Apocalipsis 14. ¿Sí? Dice, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen. Y Apocalipsis invita a adorar a Dios, aquel que hizo el cielo, el mar, todo. Y cuando nos habla de adorar a Dios, está yéndonos otra vez al Antiguo Testamento a decirnos, allá fue donde se dijo, servir a Dios es adorarlo, servir a Dios es servirle. Y entonces realmente lo que nos haría a nosotros guardar la ley de Dios y lo que haría que nos vaya bien, porque la promesa está, si usted obedece a mis mandamientos, le va a ir bien. ¿Sí? Y es como la forma en que Dios nos aconseja, yo quiero que les vaya bien, escojan esto, tendrán vida. ¿Sí?
Pero no lo vamos a poder hacer, no vamos a escoger obedecer los mandamientos si no adoramos al que nos dio los mandamientos. Eso es correcto. Y vean, mis amigos que nos están sintonizando, que el asunto de la decisión para vida eterna o para muerte eterna pasa por el hecho de escoger a quién le rendimos adoración. Y como en la antigüedad el pueblo de Israel estaba pues expuesto para quitar a Dios de su corazón, ponerlo de lado y escoger cualquier cantidad de dioses, porque si en esos tiempos se le rendía adoración a las imágenes de cualquier tipo y se tenía un concepto de que había dioses para la fertilidad, dioses para los animales de diferentes tipos, hoy en día pues la decisión de vida eterna o de salvación eterna pasa por el hecho de escoger a quién nosotros le rendimos adoración. Si le rendimos adoración al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, o por el contrario, dejamos que los dioses de este mundo pues ocupen el lugar que le corresponde solamente a Dios, ¿sí? Y por eso pues en asuntos de adoración nadie puede ni debe competir con el Señor por el hecho de que, primero que todo, no hay Dios como Él. No hay Dios. Dios es el Allá Dios. era donde quería Llegar, también, ¿no? quería llegar. La realidad es que no hay más dioses. Él es el único Dios todopoderoso. Pero en el lugar donde vivió Israel, en Egipto, donde habitó luego en Canaán, habían cantidad de dioses que los hombres habían formado dentro de sí y que ahora adoraban. ¿Sí? Y lo terrible es que ese tipo de adoración de esos dioses les llevaba a ellos a la decadencia moral, porque junto con esa adoración a esos dioses estaba la inmoralidad, caían en los excesos en su vida, en asuntos de inmoralidad sexual, caían en asuntos de idolatría, en cuestiones que les hacían pues perder de vista quiénes eran como hijos de Dios, y les llevaba al punto de caer casi que al estado de seres irracionales. Por eso la importancia de hoy en día es que Dios ha dispuesto todo a través de la Sagrada Escritura para mostrarnos que Él es el único Dios verdadero a quien debemos rendirle adoración, primeramente, y que con nuestras decisiones de cada día, ¿verdad?, que jueguen a favor de ese equipo ganador, que es el equipo ganador de la vida eterna. Hermanos queridos, el pueblo de Dios prosperó mientras obedecieron a Dios, mientras observaron su palabra, cumplieron sus mandamientos. Y estuvieron de su lado. Pero ya el Señor también a ellos, allá en el Deuteronomio les dijo, pero si ustedes deciden apartarse, a lo último serán dispersados por toda la tierra. Y aún dice allí, y si estuvieran dispersos, de allá también, si se acuerdan de mí y obedecen mi palabra, los voy a traer de regreso. Y habitarán de nuevo la tierra y gozarán de la bendición. Hoy no estamos nosotros considerados parte de ese pueblo más que espiritualmente. Y ahora lo que nos invita a Dios a través de este estudio es, quiero que me sirvan. Quiero que ustedes coloquen como primer lugar a Dios. Pero si por alguna razón alguno de ustedes no lo está cumpliendo, está errando en ese objetivo, hoy la invitación sigue siendo, vuelvan. Amén. Porque donde quiera que ustedes estén, los voy a traer de regreso. Amén. No dejemos entonces que nuestras miradas se desvíen hacia otro lugar donde no deben. No dejemos nosotros que nuestro tiempo se dedique a otras cosas que no corresponden. No dejemos nosotros que nuestros pasos nos lleven a lugares donde no deberíamos estar. Pero si por alguna razón ya nuestros sentidos se desviaron, la invitación es, de allá también los quiero volver a traer de regreso. Y ojalá, por el amor a Dios, le adoremos, le sirvamos y podamos Amén. evitar caer en el mal y sobre nosotros y sobre nuestras casas. Amén.